Padre, en esta hora queremos acercarnos a ti con un corazón necesitado, sabiendo, Señor, que si tú no nos enseñas, si tú no nos hablas, nuestro corazón queda sin vida. ¿Y qué haremos nosotros, Señor, sin la vida que viene de tu boca? Tú has dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, lo que pedimos en esta hora en el nombre de Jesús es vida para nuestra alma, vida para nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que nos des lo que está delante de ti en tu corazón. Vivifícanos, Señor, revigóranos, danos fuerzas, fidelidad para seguir en el camino en estos días finales, que lleguemos hasta el fin, Señor, terminando nuestra carrera con gozo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. En la última reunión consideramos sobre el temor en la vida del Señor Jesús y vimos sobre cómo Él se deleitaba en el temor. Fue la parte principal, es la parte principal del Espíritu en la cual Él dedicó tiempo, en la cual el Padre dedicó tiempo para desarrollar en su Hijo, porque el temor fue lo único que hizo que Jesús pudiera cumplir la voluntad del Padre, ya que a través del temor Él se mantuvo con el anhelo de no introducir, de no hacer, de no pensar algo que fuera totalmente fuera del contexto de la voluntad de Dios. En otras palabras, Él trató de mantenerse en la línea de su Padre, en el pensamiento de su Padre. Por eso Él dice, yo hago solamente lo que veo hacer del Padre. O sea, Él se mantenía allí en esa parte principal y la clave para eso era el temor del Señor. Entonces Él se deleitó en eso. Quiere decir que es algo en lo cual nosotros también podemos deleitarnos, pero para eso necesitamos desarrollarlo en nuestro corazón. Pero en esta hora queremos ver con ustedes sobre los enemigos del temor del Señor, porque hay aspectos que nos ayudan a desarrollar el temor del Señor, pero hay otros aspectos negativos que hacen un trabajo terrorista, podemos decir así, en contra del temor del Señor. Están ahí para destruir el temor en el corazón de los hombres y principalmente en el corazón de los hijos de Dios. Podemos también llamar a estos aspectos que veremos como enemigos del temor del Señor, como evidencias también de que no hay temor del Señor en esos corazones que actúan de esta manera, como nosotros lo veremos. Para informarles, hasta tener otro aspecto importante, o digamos así, otra definición que nos puede ayudar a ampliar el concepto del temor del Señor, es que el temor del Señor es una actitud piadosa hacia el Señor, una actitud piadosa, santa y pura que tenemos delante de su presencia. O sea, en honor a su santidad nos comportamos respetuosamente. Eso es vivir de una forma piadosa y eso es realmente tener temor del Señor. O sea, el temor del Señor no anula nuestra voluntad, todo lo contrario, nos ayuda a disciplinar nuestra voluntad para aquellas cosas que son las correctas y las mejores en esta vida. Entonces, para comenzar, veamos juntos en Proverbios. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Y en el capítulo 3, versos 7 y 8, leemos: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dos cosas importantes. El consejo del sabio nos exhorta. Primero dice, debemos de temer al Señor y apartarnos del mal. Pero aquí el punto principal
está en que el orgullo, la confianza en nuestra propia sabiduría es o se puede convertir en un enemigo del temor del Señor. O sea, podemos apagar, podemos impedir que el temor del Señor se desenvuelva en nuestro corazón cuando estamos teniendo confianza en nuestra propia sabiduría. Esto no significa que nosotros no aprendamos a tener confianza en sí mismos. De hecho, creo que la confianza en sí mismo es de una forma natural que está dentro de todo ser humano. Si no tuviéramos confianza en sí mismos, no andaríamos, no nos moveríamos, no entraríamos en un carro, no manejaríamos con confianza. O sea, si hay debilidades, hay deficiencias en ciertas personas en el aspecto emocional o espiritual en cuanto a falta de confianza, ahí hay que trabajar. Pero este aspecto que yo estoy tocando no me refiero a aprender a tener confianza en sí mismo, sino queremos hablar sobre la confianza en nuestra propia opinión. O sea, considerar que lo que nosotros creemos de la vida o lo que nosotros hemos definido sobre ciertos aspectos de la vida es lo mejor. Creo que cada uno de nosotros como hijos, en cuanto más vamos teniendo relación con el Señor, más vamos a reconocer que nos falta mucho para aprender la verdad. ¿Estamos en busca de la perfección? Sí, pero todavía no somos perfectos. Entonces tenemos que avanzar aprendiendo a confiar más en Él. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y una persona que es sabia en su propia opinión, una manera que se demuestra, que se evidencia que ella es de esa forma, es que no escucha consejos. No escucha consejos. En Proverbios 12 y en el versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces aquí el sabio nos está diciendo que es importante aprender a oír consejos. El pastor aconseja, el pastor también recibe consejos. Todos necesitamos aprender a recibir consejos. Y generalmente yo he visto en mí mismo y en otros que la actitud o la postura que tomamos cuando alguien está aconsejándonos es a veces un poco desafiante. Cambiamos el rostro y nos ponemos ya un poco como que ya subimos el cuello y ya nos ponemos así como quien dice, pero usted, ¿qué es lo que a mí me está diciendo? ¿Qué es lo que usted me está enseñando a mí? Esa actitud es una actitud en la cual mostramos confianza en nuestra propia sabiduría. Como dice, no seas sabio a tus propios ojos, no seas sabio a tu propia opinión. Tenemos que aprender a ser humildes. No, es como dice aquí el Salmo, el Proverbio 12, verso 15. El necio dice, y eso es el ser sabio a su propia opinión, es ser necio. El camino del necio es derecho en su opinión, pero en esta vida no existe una sola opinión. En esta vida no existe solamente mi opinión o mi perspectiva de las cosas. Cada uno ve otros detalles de los cuales yo puedo aprender, de los cuales yo puedo recibir, y si yo los aplico en mi vida seré más sabio. Y la persona que realmente llega a ser sabia desarrolla paralelamente otra virtud, que es la humildad, ¿verdad? Porque para poder crecer en sabiduría yo siempre tengo que estar abierto a poder recibir más y más y más y oír consejos. Y cuando yo escucho un consejo no voy a ponerme duro o indiferente o orgulloso o altivo. No, yo voy a tomar una postura en la cual voy a decir, sí, yo quiero eso porque quiero ser más sabio. Pero eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. O sea, estamos a punto de cometer un error por confiar en nuestra propia sabiduría. Estamos a punto de tomar un camino que no deberíamos tomar, solo porque nos falta detenernos un poco, oír el consejo, meditar, reflexionar, poner nuestros caminos delante del Señor.
y Él va a hablarnos, Él va a decirnos lo que necesitamos hacer. Entonces, además de no escuchar consejos, aquel que se cree sabio en su propia opinión, él también es burlador. Según el libro de Proverbios, capítulo 21, y en el versículo 24 dice, escarnecedor, y escuchen cómo lo llama la Escritura, escarnecedor, y yo hablé zombador, disculpen, pero no es una palabra en español, es burlador. Es un burlador o un escarnecedor, es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción, dice. Entonces, ser sabio en su propia opinión hace del hombre alguien necio, porque no escucha consejos, y hace también de él un escarnecedor, porque se burlará de los otros. ¿Y por qué se burlará? Porque él tiene un concepto de sí mayor que el que debe de tener. O sea, cuando hablamos de confianza en sí mismo, es el concepto que debemos de tener al grado de poder hacer cualquier cosa sin miedo, sin complejos de inferioridad. Eso es parte de la vida, debe ser parte de la vida. Si hay algún problema, hay que resolverlo, ¿verdad? Pero cuando dice la Escritura, nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe de tener, eso significa que sí hay un límite en relación a esa confianza. Cuando yo comienzo a tener demasiada confianza en sí mismo, yo puedo llegar a manifestarlo a través de burlarme de los otros y de ver que los otros son inútiles, ignorantes, no saben, no conocen, y ese es un gran peligro. Entonces necesitamos evitar la altivez. Como dice aquí en Proverbios capítulo 12 y versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. No, ese es el versículo que yo quería darles, es Romanos 12, 16, disculpen. Romanos 12, 16, no estuvo tan mal, fue muy bueno, pero vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 16. Porque aquí el apóstol Pablo está exhortando a todos los romanos, a todos los creyentes en Roma, a que tengan esta actitud para evitar la confianza en nuestra propia opinión. Dice, unánimes entre vosotros. O sea, para poder llegar a una unidad necesitamos abrirnos y también la otra persona abrirse a nosotros, y entonces puede existir una unidad. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, porque lo primero que puede cerrar la comunión y digamos así el intercambio de sabiduría es la altivez. Pero cuando nos abrazamos la humildad, como dice aquí, sino asociándonos con los humildes, asociándonos con los humildes, la actitud que nos va a permitir, o la virtud llamemos también, que nos va a permitir estar en unidad es la humildad. ¿Sí? Cuando somos humildes podemos oír a los demás, ¿sí? y no así. Yo no sé por qué la mayoría de personas toman esta postura siempre así, ¿verdad? Porque es una manifestación de orgullo para mí. Y no solo para mí, creo que todos podemos percibir cuando alguien está hablando y ya nos ponemos de esa manera. Es como que estuviéramos analizando a alguien más, como que estuviéramos burlándonos de lo que nos está diciendo y como diciendo, mira, estoy cerrado, no me abro a lo que tú me estás diciendo. Cuidado, no, tomemos otra postura, hagámonos como una esponja que cuando cae un poco de agua, la absorbe. Tenemos que aprender a rechazar lo malo y a recibir lo bueno, ¿sí? Tal vez no todos los que nos van a dar las otras personas pueda ser bueno, pero eso no significa que no podamos tener una actitud correcta para oírlos, para de repente hay alguien tan sencillo que puede darnos una clave importantísima en la vida y nosotros lo estamos menospreciando por su condición, sea emocional, sea de vestuario, lo que sea. Entonces tenemos que abrazar la humildad sin odiar la altivez para ser
1 y dice, no seáis sabios. Imagínense cómo es que la enseñanza de Proverbios, capítulo 13, 7 y 8, el proverbista nos lo incluye aquí. Romanos, Pablo lo incluye aquí y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Escuchen consejos. No sean sabios a sus propios ojos. No se burlen de los otros, porque aquel que lo hace, su nombre es escarnecedor, dice. Volviendo a Proverbios, en ese capítulo 3, es interesante lo que ahí dice. Dice, porque, el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Imagínense, aún el hecho de tener temor al Señor y apartarnos del mal y no ser sabios a nuestra propia opinión o en nuestra propia opinión, será para nosotros medicina. Es increíble y ustedes dirán, pero ¿cómo medicina al cuerpo si lo que estamos haciendo es simplemente ser orgullosos? Ojo, saben que las emociones envuelven o involucran el sistema químico del cuerpo. Todas nuestras emociones activan hormonas, activan ciertas glándulas del cuerpo y eso es la química del cuerpo. Por eso es que reírnos y estar alegres va a beneficiar el cuerpo. Estar tristes puede traer y tener melancolía, puede traer enfermedades de la piel y otro tipo de enfermedades que nosotros digamos, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y mucha gente termina echándole la culpa a Dios, que se olvidó de ellos. No, es lo que sucede es que nosotros no estamos tomando el consejo del Señor. Necesitamos tener temor del Señor para no ser sabios a nuestra propia opinión, porque eso nos hará humildes, vamos a poder apartarnos del mal y entonces va a ser medicina en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en paz. El Señor esta semana me habló claramente que Él es un Dios de paz. Él es un Dios de paz y Él no quiere, su presencia no es sentida por aquellos que pierden la paz, porque Él es un Dios que vive en paz. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos están manifestando parte del carácter de aquel que es el Dios de paz. Pero algo más que vale la pena mencionar es que podemos tener claro que la vida es dinámica. O sea, eso significa que tenemos que tomar decisiones. La vida continúa, el tiempo no para, día tras día, y hay que tomar decisiones. Las decisiones como comer, como ir a nuestras necesidades fisiológicas, a veces son cosas que ni siquiera necesitan tomar una decisión, sino el estómago mismo ya nos indica que necesitamos hacer algo, comer o descansar o lo que sea. El propio organismo nos indica, las necesidades nos llevan a poder suplir eso que nos falta, ¿verdad? Pero en cuanto a decisiones, hay que tomar decisiones. Si estamos sin trabajo y nos ofrecen un trabajo y yo comienzo a pensar que no es el que yo quiero, pero es la única oportunidad que tengo, yo tengo que tomar una decisión. Ahora, para tener un equilibrio en relación a esto, en cuanto a las decisiones, es en medio de esas circunstancias cuando nosotros estamos para tomar una decisión que necesitamos buscar al Señor para pedir su consejo. Y eso no significa que voy a pasar una semana pidiendo oración, orando y pidiendo dirección al Señor para que Él me diga si debo o no debo tomar el trabajo. Hay decisiones así en las cuales no es confianza en mi propia opinión, sino, Señor, necesito, guíame por favor, está esa puerta abierta, no la puedo desaprovechar, alguien más la necesita también y si yo no la aprovecho ahora, si yo no la tomo, pues lo puedo perder y se toma una decisión, pero no confiando en nosotros mismos, sino que sabiendo que el Señor puede dirigirnos y aunque no sea lo mejor que estábamos buscando, sabemos que si somos diligentes el Señor va a tener más adelante algo
mejor. Entonces es buscar la dirección del Señor, es pedirle que Él nos guíe para escoger lo que es según su voluntad, ¿sí? Entonces el buscar su consejo, el buscar su dirección está contrario a la confianza en la carne y nos coloca en la confianza en el Espíritu. Realmente creo que es una gran osadía, tratar de vivir esta vida solito sin la ayuda divina. Necesitamos realmente pedirle al Señor que Él nos dirija. Cuando el hombre actúa solo, sin consultar al Señor, sin por lo menos decirle, Señor, guíame, necesito tu dirección ahora mismo, entonces sí, definitivamente es sabio a sus propios ojos y está manifestando claramente que no necesita de Dios. Y esa mucha confianza en sí mismo se convierte prácticamente en una enemiga del temor del Señor. Hermanos, que no vivamos nosotros de forma independiente de Dios, sino que cada día podamos convertirnos en más dependientes. Solo recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo no hago nada sino solamente aquello que veo hacer de mi Padre. Eso implica una comunión. Obviamente necesitamos tener comunión con Dios para poder sentir y oír lo que Él quiere decirnos. Que todos podamos orar como el salmista oró en el Salmo 86. Dice ahí en ese salmo, en su versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa palabra que es traducida aquí en la versión del 60, afirma, es también traducida en otras versiones de la Escritura, incluyendo en portugués. Dice, une mi corazón al temor de tu nombre. Une mi corazón. O sea, seamos uno. Por eso recuerden lo que Romanos 12:16 decía: unánimes uno con el otro. Seamos unánimes. ¿Cómo podemos ser unánimes con el Señor? Pues oremos lo que el salmista aquí oraba. Une mi corazón para que tema tu nombre. Señor, yo quiero tener tus propios pensamientos. Quiero aprender a sentir tus propios sentimientos, Señor. Hermanos, es increíble, pero aquí en esta vida muchos de nosotros vivimos imitando a otras personas, ¿no es verdad? A la gente en el mundo imita a sus ídolos, a sus cantores, cantantes, a los actores favoritos y famosos, y están tratando de imitarlos hasta en su forma de vestir, hasta en la forma como usan el bigote, hasta la forma como usan el cabello, en fin, y todo tipo de cosas, y sus aretes, y ahí están tratando de imitar. ¿Por qué no imitamos a Dios? ¿Sí? ¿Por qué no imitamos a aquel que es la perfección? La perfección no en orgullo, gracias al Señor que Él no es así, ¿verdad? La perfección no en altivez, sino Él es la perfección en la humildad. Él, siendo majestuoso, es también humilde y manso. Por eso es que aquí nos está mostrando el Salmo 86, verso 11, que necesitamos que Él nos enseñe. Necesitamos orar de esta manera: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Une mi corazón para temer tu nombre. Y esa palabra realmente también podemos traducirlo como consolida. Consolidar es traer a la unidad dos o más partes. Consolidar. Y Señor, si yo estoy separado, haciendo mis propias cosas, de ahora en adelante yo no quiero más vivir independiente. Quiero aprender a consolidar mi corazón contigo. Quiero unirme en tu corazón, Señor. Quiero ser unánime contigo. ¿Por qué no es Dios que quiera ser unánime con nosotros? Él, su meta, su plan ha sido eso siempre. Pero no lo consigue. ¿Por qué? Porque Él no es todopoderoso, todo lo contrario.
Él es el Todopoderoso, mas nosotros somos, siendo personas tan insignificantes, nos es difícil poder llegar a ser unánimes con el Señor. Es impresionante. No somos dioses y aún así somos sabios en nuestra propia opinión. Qué seres más pequeños e insignificantes y orgullosos somos. El Señor nos ayude a dejar y abandonar esas actitudes y nos dé la gracia para que el temor del Señor consolide nuestro corazón y nos haga uno con Él. Amén. Otro aspecto que es otro enemigo del temor del Señor y también evidencia de que no hay temor del Señor es la dureza de corazón. Dice en Levítico capítulo 19, Levítico 19, y el versículo 14, el Señor da una orden aquí. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Oiga, ¿cómo el temor de Dios está involucrado en el relacionamiento humano? O sea, las relaciones humanas pueden ser mejores cada día si yo aprendo a colocar, digamos así, o a experimentar, a vivir, a amar, a abrazar el temor de Dios en mi corazón. ¿Por qué? Porque a través del temor del Señor yo no abusaré de las personas con problemas físicos, que son ciegos, o que son sordos. Dice, no pondrás delante de ellos tropiezo, o sea, no me voy a aprovechar. El mensaje aquí es que yo no debo aprovecharme de ninguna persona débil. Yo no debo aprovecharme de una persona ignorante, ¿sí? La mayoría de los negocios, dice este sistema del mundo, que el mundo de los negocios es de los astutos. Sí, porque ellos siempre están aprovechando de aquel que es ignorante. Mire, aquí está esto y esto le va a ayudar para esto otro y esta medicina es una panacea porque le va a resolver el problema del estómago y juntamente le va a curarle la gastritis y le va a ayudar también a los huesos y esto. Y ya está, aquellos emocionados por querer vivir una vida de total salud, ya están dispuestos a pagar cualquier cosa. Impresionante, pero ganan a través de la ignorancia. Eso es abusar. Eso es solo un ejemplo en relación de ventas y de compra y de comercio. Está de aprovecharse. Si tú vas a tener un comercio, vende algo bueno. Si vas a ponerle un precio, pues ponle un precio justo, pero tienes que dar una buena comida, no como hacen en algunos lugares que para que abunde la comida le ponen bicarbonato al arroz o al frijol y eso abunda. Entonces van a sacar más dinero, pero están dándole al cliente que llega ahí a pagarte por tu trabajo, a honrarte por tu trabajo, una falsedad. Eso es deshonesto delante del Señor. No podemos, no debemos. Imagínense que delante de Dios es horrible que alguien pueda ponerle un tropiezo a un ciego, o que se pueda aprovechar del sordo porque él tiene una deficiencia. Todos tenemos deficiencias en esta vida, aunque ustedes no lo crean. La verdad es que aunque miremos con estos ojos y oigamos con estos oídos y hablemos con esta boca, todos nosotros tenemos deficiencias en alguna área de nuestro carácter, en alguna área de nuestra forma de ser. Algunos somos más tontitos, ¿sí? Y entonces cuando alguien va a aprovecharse de esas circunstancias, eso significa que no hay temor de Dios en su corazón. Pero cuando nosotros vemos las debilidades de los otros y tratamos de ser lo más honestos, o mejor dicho, totalmente honestos con esas personas y les mostramos la situación para que ellos entiendan y todo, y con toda honestidad, el Señor nunca va a pedirte cuentas de algo así. ¿Por qué? Porque está siendo honesto. Entonces, ser duros con las personas deficientes es otro enemigo del temor del Señor. Pero imagínense, aprovecharse de los otros es realmente tener un corazón duro. Tener un corazón duro. No queremos hacer eso.
Aquí mismo en el capítulo 19 de Levítico, en el versículo 32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Otra vez, el temor del Señor debe estar involucrado en las relaciones humanas, en las relaciones en el comercio, en las relaciones del mercado. Todo eso, ahí debe estar el temor del Señor. ¿Sí? Cuidado cuando alguien te da un vuelto de más. Tú tienes que ver, ¿cómo se dice? Conferir, corroborar si está correcto. Si no, no vas a decir: ay, Señor me está bendiciendo. No. El Señor sí puede estar probándote, va a ver cómo vas a reaccionar ante ese vuelto de más. Inmediatamente hay que ser justo y no aprovecharse de esas circunstancias. Pero dice aquí en el verso 32, delante de las canas te levantarás. O sea, el temor del Señor también debe estar en relación al respeto, debe manifestarse con el respeto a las personas disculpen, que son mayores en edad a nosotros. Yo desde que vine aquí al Brasil me di cuenta un aspecto que me llamó mucho la atención en relación al respeto. No sé cuánto realmente, pues no he entrado en muchas familias brasileñas para conocer su intimidad, cuánto eso llega realmente a respetarse. No lo sé, pero los hijos aprenden desde que son pequeños a decirle a su mamá señora, la señora, el señor, y no que no le digan papá y mamá, no, sí le dicen también papá, mamá, pero cuando están refiriendo a la mamá dice la señora o el señor con respeto, ¿verdad? Y es algo que habría, como hemos dicho anteriormente, tenemos que aprender a imitar las cosas buenas. Y es algo que nosotros lo recibimos a través del Señor. Tenemos que tener respeto por las canas. Personas adultas merecen nuestra consideración, ¿sí? Merecen toda nuestra atención. De hecho, ellos pueden, debido a su experiencia, sus canas, enseñarnos cosas que nosotros no sabemos. Por tanto, necesitamos relacionarnos con ellos con todo el temor del Señor. Otra vez aquí dice, y de tu Dios tendrás temor. Entonces, concluyendo en estos dos aspectos, en cuanto a relaciones humanas, en cuanto a comercio y en cuanto a las autoridades o personas que están arriba de nosotros, necesitamos manifestar el temor del Señor. Falta de respeto y reverencia es dureza de corazón. Son enemigos del temor del Señor, son también una evidencia de la falta de temor. Pero un tercer aspecto, ya hemos visto dos: confianza en su propia sabiduría, ser sabio a sus propios ojos. Segundo, la dureza de corazón. Y el tercero en este momento es la honradez, o mejor dicho, ser deshonrado o indecente. Ese ser deshonrado, y permítame expresarlo de una forma negativa, podríamos hablar de la honradez, pero como estamos hablando de los enemigos del temor del Señor, lo estamos presentando desde este aspecto. Entonces hablaremos en este momento de huir de la deshonradez o de la indecencia. ¿Qué es honradez? Bueno, la honradez es el cumplimiento de los principios o leyes o normas que rigen la vida moral. Eso es honradez, y que nos lleva a vivir de una forma justa, honesta, íntegra y con dignidad. Una persona honrada no se refiere únicamente a no robar. Una persona honrada es en todos los aspectos de su vida. Es honrada en sus sentimientos, ¿sí? No va a aprovecharse de los sentimientos de los otros, porque ahí también tiene que ver la cuestión de robar, de aprovecharse de los débiles. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a observar ciertos principios de la vida moral para que abandonemos todo tipo de deshonradez o indecencia.
En ese campo de la honradez, o de la, llamemos de lo contrario, deshonradez, no sé si se dirá así, eso incluye tres aspectos importantes o tres áreas. La primera área es que nosotros aprendamos a ser buenos administradores de los bienes ajenos. Esta parte es importante porque tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con cuidar lo que no es nuestro, ¿sí? Tiene que ver con nosotros preservarnos de tomar aquello de los cuales no tenemos derecho, sino se nos ha confiado para que lo cuidemos, lo guardemos y hasta lo hagamos prosperar para el bien de aquel que es el dueño. Ese es el punto. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la Escritura: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Oigan cómo está tocando el apóstol Pablo aquí el aspecto del temor del Señor, pero en la área de los negocios, siendo honrados, ¿verdad? Porque la deshonradez o la indecencia es enemiga del temor del Señor, y como ya lo hemos mencionado, es evidencia de que no hay temor del Señor. Entonces, procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, y anteriormente el apóstol Pablo había dado instrucciones en cuanto a cómo los cristianos comerciantes debían de actuar en relación a los hermanos y al mundo. Es un testimonio importantísimo, pero yo he visto como que los cristianos dicen: no, yo no voy a hacer eso por cuestión de testimonio, pero sí, con ganas lo haría. No debe ser así. Debemos aprender a vivir honradamente, no solo por cuestión de testimonio, sino porque ese debe ser nuestro estilo de vida. Como mencionamos al principio, la honradez es la observación o el cumplimiento de los principios de la moral. Y eso incluye no solo el aspecto sexual que vamos a ver de aquí a poco, sino también la integridad de la persona en todos los aspectos, en todo lo que abarca su vida, porque en este mundo no vivimos solos, vamos a relacionarnos con personas, de repente vamos a ser subalterno o vamos a trabajar con alguien que es nuestro jefe o en su propia empresa. Él invirtió, yo estoy ahí para trabajar para favor de él. Entonces no voy a abusar, no voy a tomar las cosas que le pertenecen a esa persona. Entonces dice: y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Escuchen: a fin de que os conduzcáis, conducirse honradamente, honestamente, decentemente, con decoro, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? No vamos a tener necesidad de nada. El Señor va a ser nuestro proveedor, pero Él es proveedor de aquellos que son honrados, que son honestos, que son fieles en las cosas de las otras personas. Quiero darles un ejemplo que el Señor nos dejó en Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2, dice la Escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Los bienes eran del hombre rico, el otro era trabajador de él. Y el hombre rico confió en el trabajo y en la administración de este mayordomo. Es terrible poder quedar mal con alguien. O sea, muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros también hemos sido mayordomos de las cosas que tenemos. Aquí en el capítulo 16, el propio Señor dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y en el versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, en cuanto estamos siendo administradores de las cosas ajenas,
trabajando para otros, tenemos que ser fieles en todo aspecto, cuidando lo del otro como que fuera mío. ¿Por qué? Porque si yo no soy fiel con lo ajeno, el Señor no me va a dar lo que es mío. Ah, pero yo me quiero adelantar a lo que es mío. Quiero comenzar a tomar lo que es mío. ¿Cómo? ¿Robando? ¿Quitando lo que al otro le costó, aunque no le haya costado nada? No importa, pero yo no voy a caer en el hecho de tratar de aprovecharme de las circunstancias, ya que Él no me ve, ya que Él no está presente. Como dice aquí, fue acusado. O sea, eso significa que alguien se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, tarde o temprano seremos descubiertos en nuestras acciones. Y ahí está el peligro de que vamos a tener que rendir cuentas. No es un peligro, es una realidad, es algo inminente, lo cual vamos a tener que enfrentar con carácter y reconocer cuando hemos fallado. Versículo 2 dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, ni él mismo lo descubrió, fue alguien más que se lo dijo. Da cuenta de tu mayordomía, o sea, entrega todo lo que tienes que entregar. Entrégame el libro de cuentas aquí, todo, quiero saber cómo están las cosas, pero además de eso le dijo, porque ya no podrás más ser mayordomo. Él perdió su trabajo, perdió su empleo. ¿Por qué? Porque no fue fiel con lo ajeno. Entonces, que el Señor nos dé la gracia, primer punto. Esa área, ese campo de acción de la honradez abarca en primer lugar ser buenos administradores con los bienes ajenos, con aquellas cosas que son de los otros. ¿Sí? Los hermanos de José, en medio de su carácter, en medio de su envidia, ellos aprendieron a ser fieles en las cosas de las finanzas. Sin duda porque su propio padre les había enseñado. Pero dice en Génesis capítulo 42 y versículo 27, cuando ellos van de regreso la primera vez que llegaron a Egipto, pero abriendo, 42, 27, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. O sea, ellos habían llevado dinero para comprar cereal, trigo, comida para su casa, pero cuando iban de regreso él se dio cuenta que dentro del costal estaba el dinero que llevaba y no lo habían cobrado. Según ellos habían pagado, pero el dinero estaba completo en su saco o en su costal. Y dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto. Él no lo tomó. Helo aquí en mi saco. Y ahora escuche, entonces se les sobresaltó el corazón, el temor los llenó. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Oh, qué interesante. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Hermanos, cuando hay una bendición, tenemos que ver involucrado en esa bendición a Dios, obviamente. Pero tenemos también que considerar la causa de esa bendición. ¿De dónde vino? ¿Por qué vino este tipo de bendición? Sí, el Señor había permitido que sucediera, pero el Señor usó a otra persona, a una tercera persona. Ellos no lo sabían y estaban ahí con el dinero y estaban pero asustadísimos, porque ellos no eran ladrones. Se ve ahí básicamente que en esta área de las cosas ajenas y de la honradez, ellos realmente eran hombres honrados, honestos. Verso 35 dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, todos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Qué lindo. Gracias a Dios que en sus corazones ellos no estaban diciendo como muchos evangélicos, gloria a Dios, el Señor nos bendijo y ya no vuelvo más a Egipto, para que no me vayan a pedir lo que me dieron. Cuidado, porque ellos, el temor del Señor entró en sus corazones. ¿Y ahora qué hacemos? Imagínense la distancia entre Canaán hasta Egipto. Ellos iban a ir de aquí a un buen tiempo hasta que se acabara la comida, pero ¿qué iban a hacer? Bueno, regresar el dinero.
Dice exactamente aquí en el capítulo 43, cuando Jacob al fin se animó a mandarlos de regreso y a Benjamín con ellos, les dijo, entonces Israel su padre, en el versículo 11, 43, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Vean qué precioso, cómo es de importante en medio de lo que el Señor nos bendice también aprender a ser generosos. Tomad un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Qué lindo, ¿verdad? Que a nosotros aprendamos también a ser así. En medio de nuestra pobreza, en medio de nuestras limitaciones, que lo que tenemos nosotros podamos dar con alegría. Dios ama al que da con alegría, dice. No al que da con alegría lo que le sobra, sino que aquel que da con alegría aún aquello que es parte de su propio sustento. Ahí va él dando un presente y dice en el versículo 12, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. O sea, no iban a decir, no, el Señor nos bendijo. No, lo que ellos sí dijeron fue, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Sí, ahí estaba el Señor viendo, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes con ese dinero? ¿Se van a quedar con él o lo van a devolver? No hay duda que Jacob, como buen padre, les enseñó a ser personas honradas. Ellos eran personas honradas porque Jacob era honrado. Aquí en el capítulo 43 y en el verso 18, dice, verso 17, e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres, sus hermanos, a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. No querían entrar porque pensaban que estaban entrando a la prisión. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, venimos a eso. Y aconteció que cuando llegamos al mesón de regreso y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Ellos se adelantaron por si esa era la razón por la cual lo estaban llevando a la casa de José, por ladrones, porque se habían quedado con ese dinero. Inmediatamente ellos demostraron que tenían temor de Dios, que eran personas decentes, honradas. Ahí estaban con el dinero, aquí está, no lo hemos tomado, no lo gastamos, no lo usamos, aquí está, y aquí traemos más dinero para comprar más cereal. Oigan la respuesta de este hombre. Él les respondió, verso 23, paz a vosotros, no temáis. Qué lindo, ¿verdad? No temáis. Oigan, vuestro Dios, ¿qué nos ha hecho Dios? Dijeron ellos. Y dice, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre, interesante, el mismo Dios, os dio el tesoro en vuestros costales. ¿Quién fue el que puso el tesoro en vuestros costales? Según él, Dios mismo. ¿Pero cómo? A través de otro hombre generoso. ¿Por qué? Porque dice él, yo recibí vuestro dinero. Él lo recibió. Entonces, ¿cómo llegó en tus manos? Pues fue muy sencillo. Alguien más pagó por ustedes. Él los bendijo a ustedes, pero alguien más, y eso obviamente era José, ¿verdad?, que de su propio bolso pagó la comida de sus hermanos, los amaba tanto, todavía no les había dicho nada quién era, pero ya estaba cuidando de ellos desde antes de que llegaran a Egipto. Ok,
Qué maravilla. Así es nuestro Dios, aunque no nos damos cuenta que Él nos está cuidando, siempre está al tanto ahí con sus beneficios, con su generosidad, con su misericordia. No sabemos ni de dónde vino, pero no tengamos duda. Tenemos que decirle gloria a tu nombre, Señor, porque has sido tú el que has provisto a mis necesidades. Es más, me has bendecido en abundancia, porque yo tenía como pagar debido a que tú eres fiel conmigo. Pero aún así, Señor, me preservaste ese poco de dinero y me diste un poco más. ¡Qué misericordia! Pero aprendamos a ser honrados como estos hombres fueron honrados en esa área de las finanzas. Como dice en Levítico 25 y verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Vea qué lindo. Parece que José tenía esa palabra en su corazón. La palabra del Señor que está aquí escrita, la verdad es que siempre ha existido. La ley del Señor es una ley eterna. Ella solo fue escrita, pero ha estado siempre en su corazón. Y las personas la manifestaban aún antes de que la ley fuera escrita. Ellos, si eran hombres correctos, ya estaban manifestando la ley del Señor. Por eso dice aquí, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Fue lo que hizo José. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. O sea, no nos aprovecharemos de nuestro hermano, de aquel que tiene la misma fe nuestra, de aquel que es de la misma familia del Señor. No vamos a aprovecharnos lo que el Señor está mostrándonos aquí. Amén. Entonces, hasta en el área de la usura debemos tener cuidado en la cuestión de finanzas. Los bancos prestan a usura, los bancos prestan con un cierto interés, es un banco, están destinados a hacer eso. Hasta cierto punto no es algo perverso, lo hacen. Cristo mismo dijo a aquel hombre que no fue fiel con el talento, él dijo por lo menos lo hubiera dado a los banqueros y ellos hubieran duplicado eso. O sea, es una cuestión de una inversión del dinero que entra, y ellos toman una ganancia porque están siendo los geniales en crear medios de cómo producir más. Si alguien no lo puede hacer, ellos lo pueden hacer, utilizan tu dinero, tu inversión, te dan un poquito y ellos también toman una muy buena parte. Pero a Dios nos ayude entonces, hermanos, a ser fieles en el área de las finanzas. Segundo, una buena administración en la vida moral. Una buena administración en la vida moral. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. La palabra fornicación es la palabra griega porneia y significa, y es muy amplia, y significa todo tipo de vida inmoral, toda inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad, eso puede abarcar fornicación, adulterio y cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio o ya casado y estar haciendo cosas incorrectas. Hermanos, todo hombre que entra a tomar el acto del matrimonio, la alianza del matrimonio, comete un voto, hace un voto delante de su esposa o de su esposo para ser fiel. Y delante del Señor ese es un voto eterno, según las Escrituras en Malaquías. Es un voto eterno. Delante del Señor nosotros no podemos dejar de cumplir nuestros votos. Job además dice que es un voto también con nuestros ojos. O sea, no vamos a tener más ojos para otra mujer, sino solamente para la nuestra. O sea, es una lucha que todo hombre casado va a pasar y toda mujer casada va a pasar. Pero el Señor nos llama a ser fieles. Si tenemos una esposa, tenemos un marido y vivimos en inmoralidad, entregados a los apetitos y deseos de este mundo, estamos en serios problemas con Dios. No solo con la persona a la cual estamos siendo infieles, estamos en serios problemas con Dios, porque el Señor va a pedir cuentas de aquellos que son engañadores, que se aprovechan y que son víctimas de sus propios apetitos.
cuando estamos en esas circunstancias es inmediatamente buscar al Señor, pedir perdón, arrepentirse y humillarse y dejar a un lado toda altivez, todo orgullo y buscar con todas nuestras fuerzas al Señor, porque si no, no seremos libres de esos problemas. Dice el libro de Proverbios que la mancha del adulterio es una mancha que nunca se borrará. Aquel que cae en adulterio va a tener una mancha para siempre. Quedó ahí la manchita. Dios puede perdonar a alguien, pero va a tener problemas aún en su propia vida. Conozco los casos de algunas personas que han vivido esas circunstancias y hasta el día de hoy están lamentándose de las consecuencias que esa decisión les trajo. Entonces, cuando hablamos de una buena administración en la vida moral, hablamos sí de ser libres de fornicación, de impurezas, pero también aquí dice en 1 Tesalonicenses, como ya hablamos 4:3, hay otro versículo aquí en el capítulo 5 y en el verso 22, dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Eso implica cualquier tipo de cosa que sea fuera de la ética, de la moral, no solamente en el área sexual. También tenemos que guardarnos en nuestra vida moral en estar destruyendo la vida humana. O sea, personas que se dedican a asaltar, a ser asaltantes, ladrones, y que golpean y dañan, hieren a otras personas, están violando esta área de la administración de la vida moral, también dañando la vida de otras personas. Los que raptan, por ejemplo, a una persona para tratar de sacar dinero, para extorsionar una familia, para extorsionar un hombre, eso es deshonesto delante del Señor. Y Él es vengador de esas cosas, dice la Escritura. Él es vengador de esas cosas. Si una persona no se arrepiente, Dios va a juzgarlo por estar haciendo eso. No debe hacerse. Es algo incorrecto. Imagínense que, por ejemplo, prestarse a médicos o enfermeras que se prestan a los abortos, por ejemplo. Eso también no es correcto delante del Señor. Es quitar vida a alguien que ya, un ser que ya está creciendo, ya es un ser, puede ser pequeño, pueden llamarlo hasta feto. Él ya es un ser que está ahí, que está creciendo. Por ejemplo, cuando Faraón le ordenó a las parteras que mataran a los varones que nacían de las mujeres hebreas, dice la Escritura que ellas tuvieron temor del Señor. Ellas tuvieron temor del Señor. O sea, y en detrimento de sus propias vidas, desobedecieron la orden del rey de Egipto y guardaron la vida de las mujeres hebreas. Dice aquí: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y a otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y ellas respondieron con sabiduría. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y dijo, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El Señor bendijo a esas mujeres debido a no violar, ¿sí?, esa área moral de una vida, la integridad de una vida, aprovecharse de las circunstancias de su profesión para ganar dinero y dañar a otros. Eso es incorrecto
delante del Señor. Entonces necesitamos una buena administración en los bienes, necesitamos una buena administración en la vida moral, eso incluye en la vida sexual como también en el trato para con las otras personas, evitando cualquier tipo de extorsión desde todo nivel, alto, medio, bajo, lo que sea, necesitamos evitarlo. Y en tercer punto y el último, una buena administración en la palabra. Necesitamos ser personas de una sola palabra, como dice el Señor en Mateo capítulo 5 y verso 37, sea pues vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que de más procede es del maligno. O sea, como dice también el libro de Proverbios, en la abundancia de palabras no falta pecado. Ser prolixo, hablar demasiado trae cosas, puede la gente estar inventando cosas, están ya engañando a los otros y ahí está pecando, ya está mintiendo. Por eso dice el Señor, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea, también por otro lado nos está diciendo que debemos ser personas de una palabra, fieles en una palabra. Si hemos dicho, sí, yo voy a estar ahí, vamos a estar ahí. No nos van a preguntar mañana, ¿y qué pasó? Ay, se me olvidó. No. ¿Y qué pasó? Te vimos, ya no quise llegar. No, ¿cómo va a ser eso? O sea, si dice, yo voy a estar ahí, es una palabra. O sea, yo no necesito firmar un documento para sentirme obligado a hacer algo. Eso es chistoso en esta vida. ¿Cómo es que han creado documentos debido a que los hombres no cumplen con lo que prometen? Por eso dice el Señor, si haces un voto, cúmplelo, porque Él va a demandar de aquel que hace un voto. Mejor es que no prometas, dice, porque si no vas a cumplir, mejor cierra la boca. Pero si vamos a decir, sí, estaré ahí, sí, yo llevo la comida, sí, yo voy a trabajar, sí, yo voy a hacer eso, cumplamos, no seamos infieles, porque hasta en esas áreas el Señor va a tratarnos. Son cosas pequeñas, ustedes dirán, son cosas insignificantes, hermano Luis. No son cosas significantes. Es así como nosotros vamos a mostrar en la vida práctica si el temor del Señor se está desarrollando en nosotros. Si estamos eliminando de nosotros aquellas cosas que son contrarias al camino de santidad, de pureza y de respeto a la vida ajena. Recuerden que Dios está en nuestro prójimo. No podemos nosotros abusar de ellos ni menospreciarlos. Entonces, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, dice. Porque lo que pasa de esto no procede de Dios, sino del maligno. Amén. Y obviamente ningún documento es superior a mis votos, los votos que yo hago. Dice la Escritura en el libro de Nehemías, hablando de los días de la restauración, cuando estaban reconstruyendo la ciudad, dice en el capítulo 7, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este Ananías era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Qué precioso esto, ¿verdad? Este hombre Ananías, que no se compara en nada con el Ananías de Hechos capítulo 5, que era mentiroso y no tenía temor de Dios. Este era el Ananías, o sea, el nombre de una persona. A veces nosotros no honramos el nombre que llevamos o poseemos. Otros deshonran su nombre. Pero este hombre era un varón de verdad y temeroso de Dios, pero él no era solo temeroso de Dios, sino dice algo que el escritor aquí dejó registrado, más que muchos, oh, qué opinión, hombre fiel y verdadero, pero era un hombre temeroso de Dios más que muchos. Por eso es que lo iban a poner para que fuera él el que cuidara ahí, el jefe de la fortaleza. ¿Por qué debe ser el jefe de la fortaleza? ¿Por qué debe estar encargado de eso? Porque es un hombre fiel, es un hombre de palabra, es un hombre que teme al Señor más que muchos otros que yo conozco. ¿Qué opinión?
Oh Dios, ayúdanos que también puedan decir de nosotros eso mismo. Si alguien es honrado entonces en estas 3 áreas, es porque teme a Dios. ¿Cómo? Honrado en el área de las finanzas, en una buena administración en la vida moral, tanto sexual como en el respeto a la vida humana. Y tercero, una buena administración en nuestra palabra, es decir, en cumplir lo que nosotros hablamos. Amén. Vamos a continuar con ese punto en nuestra próxima reunión. Para no cansarlos, oremos al Señor, porque realmente es lo que nosotros necesitamos en este momento. Creo que haber desarrollado solo esos 3 temas, esos 3 puntos, ha sido suficiente. Pero vamos a terminar juntos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13. Vamos a leer hasta el verso 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, escuchen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso incluye los 3 aspectos que hablamos: finanzas, la vida moral, o sea, la sexual, y el respeto a la vida ajena, ¿sí?, a la vida de las otras personas, y nuestra palabra, lo que es lo que nosotros decimos, nuestro compromiso. Si nosotros vivimos, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, la santidad no es únicamente levantar las manos o vestirse con vestiduras largas, ¿sí? No significa que debemos de vestirnos deshonestamente, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que no es lo exterior lo que manifiesta la santidad, sino el temor del Señor que llena nuestros corazones para impedir que hagamos todo aquello que no es agradable y que es incorrecto delante del Señor. Que el Señor derrame sobre cada uno de nosotros su gracia para vivir cada día agradándolo y teniendo en nuestro corazón la reverencia, la actitud piadosa hacia aquel que merece nuestra vida, que merece que vivamos por Él, así como Él vivió y murió por amor de nosotros. Señor, te agradecemos en esta hora por tu misericordia, por tu palabra, por tu gracia, por darnos las fuerzas, Señor, para entender, para captar. Tú abres nuestros oídos, Señor, para guardarnos del mal. Señor, si hay alguien que necesita ser librado de la impiedad, líbralo. Si hay alguien que necesita ser librado, Señor, de las injusticias, líbralo. Si hay alguien, Señor, que necesita ser librado del amor al dinero, líbralo, Señor, líbranos. Haz de nosotros personas santas como tú eres santo. Guárdanos en el camino, Señor, que no seamos tomados de sorpresa con nuestras palabras vanas, mas que seamos como tú eres, personas fieles, personas confiables, personas, Señor, que tenemos una sola palabra, que nada nos hará movernos, que somos como columnas en el templo del Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, haz que superemos las deficiencias de nuestra vida. Tú las conoces y tú no nos juzgas, tú no nos condenas. Tú no has venido a condenar a nadie, ni siquiera al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por ti. Por tanto, que esta palabra, Señor, venga a darnos el camino, la sabiduría, los medios para alcanzar aquello que tú deseas darnos en estos días finales. Por favor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es bueno estar en comunión con ustedes. Yo sé que no estamos personalmente ahí en el Rosario con los hermanos de Teculután teniendo comunión, pero el Señor nos ha provisto este medio que hemos aprovechado al máximo para utilizarlo para el bien
de sus vidas, del pastoreo que ustedes necesitan, y no hay como la palabra del Señor para poder fortalecernos y unirnos. Manténgase en ese espíritu unánime y solo se consigue a través de un corazón humilde. Que el Señor los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos siempre. Y ya saben que cualquier contacto, estamos por email, por teléfono, siempre a la disposición de servirlos. Que el Señor les bendiga.